tú ves mal que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, a quienes hoy el presidente aplaudió bastante, se hayan encargado de puertos, de carreteras, se hayan encargado incluso de la distribución de la vacuna, del resguardo de medicamentos? O sea, ¿estamos hablando de militarización o estamos hablando de darle certeza ante la necesidad inmediata que se requería de dar resultados y también ante pues el vicio político que históricamente se ha tenido en este país? Y eso último, Tocayo, ¿qué te parece la política soberanista en materia energética del presidente? Si gustas, con eso cerraríamos para no abusar de tu tiempo. No te preocupes, querido tocayo. Mira, yo creo que el tema de la militarización sí es una de las grandes contradicciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y eso te lleva a un debate muy interesante. Como dices, hay visiones, hay voces que dicen, efectivamente, no había de otra, había que poner a los militares porque eran más confiables que los civiles, porque había que profundizar en ese tipo de relación, porque son más eficientes incluso en muchas circunstancias. Hay otras voces muy válidas también que señalan que es un error por parte del presidente haberles dado tanto poder, sobre todo pensando en que López Obrador se va a ir y que va a dejar un ejército sumamente empoderado. Entonces, me parece que este tema, precisamente en particular de la militarización de la Guardia Nacional, es uno de esos temas que podría marcar en definitiva a la administración de López Obrador, pero sobre todo el legado que le puede dejar a nuestro país. Por eso es muy importante, es fundamental, es determinante que posteriormente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, desde el Poder Legislativo se tomen las decisiones adecuadas para poder garantizar en un momento dado una especie de desmilitarización del país. ¿Por qué? Porque no es normal, no es lo común que esté el ejército administrando muchas de estas tareas, eso es innegable. Pero también es cierto que el ejército tuvo que entrarle al quite. Entonces me parece que ya se tuvo el tiempo suficiente para empezar a evaluar qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo con la finalidad de que los mismos militares, como ellos mismos lo reconocen, regresen a sus principales tareas. Ahora, eso en el tema administrativo. En el tema de la seguridad, tenemos que empezar a preguntarnos ya, ¿qué tanto está funcionando la presencia de los militares en el combate al crimen organizado? ¿Y por qué no ha funcionado como tendría que funcionar? ¿Quiénes son, más allá del presidente de la República, quiénes son realmente los que ganan con los niveles de violencia en los que se generan en este país? Tú sabes mi postura siempre al respecto. Yo estoy convencido, por supuesto, que ni el Mencho, ni el Mayo, ni ninguno de ellos son la cabeza del negocio, ni mucho menos, ninguno de ellos. Ellos son operadores de una empresa criminal, son el brazo armado de una empresa criminal como tal. Entonces, obviamente que hay empresarios, que hay políticos, que hay militares que hacen negocio con la violencia y que están inmersos en una estructura desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, y que replican acciones violentas en contra de la sociedad. Entonces, eso es muy complicado erradicarlo en tan poco tiempo. A mí me parece que Andrés Manuel López Obrador toma una determinación que le ha valido críticas en algunos sectores, le ha valido reconocimiento en otros, pero que a final de cuentas tendrá que dirimirse de manera diferente en los próximos años, porque sí, los militares no pueden quedarse eternamente haciendo este tipo de procedimientos y demás, porque incluso va en contra de los mismos postulados de un partido de izquierda. Ahora, hay un factor aquí que me parece que no podemos soslayar, querido tocayo, y que tampoco se le da, yo creo, la dimensión que tiene. En este gobierno se llevó a cabo una reforma al interior de las Fuerzas Armadas, una reforma que permitiría que un civil encabezara la Secretaría de la Defensa Nacional. Ojo con ese detalle, porque se puede dar durante el próximo sexenio que un civil asuma la titularidad de la Sedena, porque una cosa, y es por eso, cuando se habla de este tema de la militarización de la Guardia Nacional, se le cuestionó mucho a Arturo Saldívar, tú recordarás al ministro, y se le decía que el ministro estaba siendo incongruente al señalar que no se estaba militarizando la Guardia Nacional. Y él lo explicó muy bien, dijo, a ver, hay una reforma en donde una cosa es la Sedena, la Secretaría, y otra cosa son las Fuerzas Armadas. Entonces, no porque la Guardia Nacional dependa de la Sedena, está por abajo, perdón, dependa así de la Sedena, está por abajo del Ejército, está al nivel del Ejército,
a nivel de la Marina. Dependen administrativamente de la Sedena. La Sedena que, según mencionaba Arturo Saldívar, es diferente ya con esta reforma y que próximamente puede ser encabezada por un civil. Es un cambio histórico en muchos sentidos que va en contra de un concepto que se ha querido manipular, que es el tema de la militarización, como una forma de vender a Andrés Manuel López Obrador como una especie de demagogo o una especie de autoritario o que busca incluso hasta la reelección. Y sobre todo porque son críticas que provienen de gente que institucionalizó el crimen, que militarizó al crimen y que sus decisiones son las que nos han traído para acá. Y rápidamente para contestar a tu pregunta, querido Tocayo, a mí me parece que la política energética de Andrés Manuel López Obrador confirma el concepto soberanista que desde un principio él planteó y por eso generó tantas reacciones en contra de esos intereses encabezados por los mismos que salieron sumamente beneficiados por esa reforma apátrida que nos despojó del control por algún momento de nuestros recursos naturales que generó Enrique Peña Nieto. Por eso se molestaron tanto cuando López Obrador determinó echarla para atrás. Si la revisamos, Tocayo, pues ¿qué más quieren esas personas? Les están otorgando el 40% de participación del mercado. Lo único que está haciendo el gobierno es simple. El control lo tengo yo, como debe de ser. Los recursos naturales deben de ser controlados por el Estado. Así de sencillo. Y eso es lo que está. ¿Por qué? Porque son propiedad de una nación. Y eso es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, que para mí su política energética, su política de combustibles es la adecuada. No me peleo con el empresario, ahí tienes tu porción, pero quien pone las reglas soy yo. Pues ahí está, más claro ni el agua. Nada más para que no haya ningún malentendido, la Secretaría de Marina no depende de la Sedena. La Sedena es una cosa y la Secretaría de Marina se puede separar. Sí. Yo lo que te mencionaba es que a final de cuentas están, si tú pones a la Guardia Nacional, la Guardia Nacional en un momento dado se pone al mismo nivel, no depende de ellos. Sí, claro, con funciones particularmente diferentes a las del Ejército y a las de la Secretaría de Marina.